Buenas tardes a todos. Junto con el grupo integrado por Bogado Fernanda, Yara León y quien les habla, Cuaranta Guillermo, vamos a analizar y definir los diferentes tópicos referentes al primer trabajo práctico de la asignatura Informática Jurídica de la carrera de Abogacía de la Universidad de la Cuenca del Plata, sede Formosa, dictada por el profesor, magíster y licenciado Cercuat Cristian Fernando. Antes de iniciar con el desarrollo, me es pertinente hacer una pequeña introducción al informe. A la primicia de que la informática ha abarcado, a lo largo de los años, todos los ámbitos de la vida, convirtiéndose en una herramienta sumamente esencial en el ejercicio de la profesión del abogado. Es por ello que ahondamos en conocimientos históricos y objetivos de manera monográfica, no solamente del concepto de informática, sino de todo aquello que comprende a esta. Nos permite historiar las características cronológicas del Internet y el impacto que conlleva las TIC en nuestra actualidad. Uno de los primeros tópicos a desarrollar es la información y la comunicación, y qué relación existe entre estas dos. Para iniciar esta relación que se puede establecer entre los conceptos de comunicación y de información, es preciso primero saber en forma conceptual qué se entiende por comunicación. Según el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, la comunicación es un fenómeno inherente a las relaciones entre los seres vivos, que mantienen dentro de un grupo. A través de la comunicación, las personas o los animales obtienen información respecto de su entorno y pueden compartirlas también con el resto. Este concepto que nos brinda el Instituto es mucho más amplio y comprende un conjunto de fenómenos que hacen posible el entendimiento efectivo de la comunicación. Es preciso destacar que para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permita decodificar el mensaje e interpretarlo. La comunicación en su concepto amplio se ve influenciado por tres características fundamentales. Estas son la polisemia. Según esto, en la comunicación se ponen en juego distintos significados para un mismo término. Después está la ambigüedad. Aquí se hace referencia a la confusión entre los matices de significados de un término. Y por último tenemos a la multidimensionalidad. Mediante este concepto podemos decir que la comunicación es un fenómeno que puede tener lugar en diferentes ámbitos. A su vez, tenemos que saber cuáles son los diferentes tipos de comunicación que existen. Existen tres tipos diferentes de comunicación. Está la verbal, en la cual se valen de las palabras o de los sonidos para transmitir el mensaje. Están las no verbales, que estas son a través de miradas o sonidos que no se pueden distinguir, también a través de gestos. Y por último tenemos a las gráficas, que la comunicación gráfica y las ilustraciones son complementos para la comunicación del tipo verbal. Siguiendo con los tópicos desarrollados, tenemos que ahora tocar lo que son los axiomas de la comunicación. En un análisis más profundo del concepto de comunicación podemos encontrar diferentes axiomas. Estos son definidos como una verdad evidente, es decir, algo que no necesita explicación o una demostración. Existen 5 tipos diferentes de axiomas. El primero es la posibilidad de no comunicar. Esta deriva inminentemente del comportamiento. No hay algo que sea contrario al comportamiento, es decir, no existe un no comportamiento, y por ende es imposible no tener un comportamiento, indiferentemente de si es correcto o no este comportamiento, es decir, en síntesis, que nunca se puede dejar de comunicar. El segundo son los niveles de contenido y relación de la comunicación. En una comunicación no solo se transmite información, sino que en el mismo acto se imponen conductas. Según Gregory Bateson, estas dos acciones se llaman aspectos connativos y referenciales. El primero de ellos se refiere a qué tipo de mensaje debe entenderse que es, mientras que el segundo se refiere a que el mensaje transmite información, es decir, transmite datos de la comunicación. El tercero es la puntuación de la secuencia del hecho. Este axioma se refiere al intercambio de mensaje entre comunicantes, o sea, quienes participan de la interacción necesariamente puntúan la secuencia de esta arbitrariamente. Por ejemplo, Peter justifica que consume drogas por la ausencia de su padre en la casa, y José justifica que se ausenta de la casa porque Peter consume drogas.
En cuarto lugar, tenemos la comunicación digital y analógica. Dentro de la comunicación humana es posible catalogar a los objetos de dos maneras. La primera es mediante una referencia o una semejanza, y la segunda es mediante un nombre, o sea, una palabra que los describa. Y por último, tenemos la interacción simétrica y complementaria. Esta relación se basa primeramente en la igualdad, es decir, los participantes intercambian el mismo tipo de comportamiento. Así su interacción puede denominarse simétrica. Imaginemos una situación en donde dos personas se encuentran charlando y ambas puedan criticar, tomar decisiones, dar consejos, es decir, que ambas se encuentran en un pie de igualdad. Mientras que el segundo, esta se diferencia porque no hay un pie de igualdad, sino que una conducta se encuentra por encima de la otra. De esta forma ya vimos de forma detallada qué se entiende por comunicación y cuáles son sus tres principales características de esta palabra que tiene un significado muy amplio, confuso y diverso. Pero por otro lado, pero no tan alejado de la comunicación, encontramos la información, la cual, siguiendo con lo que establece el mismo Instituto de Educación y Cultura, Alejandría, puede definirse como: es un conjunto de datos que puede ser de distinto tipo y que se pueden utilizar para distintos fines. La información tiene como característica fundamental transmitir un mensaje, sea por cualquier medio, o sea, escritos, orales e incluso audiovisuales. Gracias a la información y a esta comunicación de mensajes, somos capaces de conocer algo o darnos a conocer con relación a algo que se quiera transmitir. Ahora, le cedo la palabra a mi compañero. Buenas tardes. Bueno, con respecto a otro tópico que vamos a desarrollar, es el impacto de las tecnologías de la comunicación y de la información, más conocidos como las TIC. Por cuanto a los estudios recientes, se afirman que las nuevas tecnologías y sus avances impactan en la población y sobre todo en los niños que se encuentran en una etapa de desarrollo, como así también en aquellos adultos que se tuvieron que adaptar a estas nuevas invenciones. Tiempo antes, los primeros estudios se relacionaban con la influencia que tenía el cine y el impacto que este podría causar en las edades tempranas. Pero años más tarde, con la aparición de la televisión, estos estudios se fueron profundizando aún más. Junto con estos múltiples estudios, se puede detectar que el impacto de estas nuevas TIC tenían aspectos positivos, ya que ayudaban a los jóvenes en su educación y le brindaban una nueva relación con lo que sería el mundo exterior, ya que gracias a la invención de la televisión, el internet, los celulares, muchos niños y adolescentes, como así también adultos, pueden estar informados de cosas que suceden en cualquier parte del mundo y junto con esto brindar información importante y precisa para desarrollar actividades escolares o simplemente para responder ciertas curiosidades que puedan tener. A raíz de estudios realizados, se puede determinar que existen dos clases de generaciones. Por un lado, están las generaciones que ya nacen con las tecnologías en existencia, y por otro lado, están aquellos que nacieron pero que no existía este tipo de tecnología, pero que al ir creciendo fueron viendo cómo se creaba y cómo se ponía en funcionamiento. Debido a esta división, el investigador Prensky estableció dos definiciones diferentes. La primera denominó nativos digitales, las cuales se refiere a la generación nacida e inmersas en estas nuevas tecnologías. Y en un segundo lugar, definió a aquellos inmigrantes digitales, los cuales son los pertenecientes a las generaciones previas al desarrollo de estas tecnologías y que debieron adaptarse a ellas con mayores o menores dificultades. La creación de estas nuevas tecnologías trajo consigo ciertos beneficios para las personas, ya que les facilitaban muchísimo en el trabajo. Pero también estas nuevas TIC lo que hacen es acarrear problemas de diferentes índoles. Uno de ellos, que es el más importante y el que más se destaca, es el uso excesivo de las pantallas. Y entre ellos podemos encontrar a los televisores, los cuales en la actualidad, como todos sabemos, existe en las casas de familia, aunque sea un televisor, y en el cual radica la mayor parte de los menores y pasan su tiempo varias horas al día frente a este. Sobre todo los más pequeños, los cuales llegan a estar en un promedio de 2 horas frente a esta pantalla. Se ha
descrito diversos riesgos provocados fundamentalmente por un uso inadecuado de este medio. Y uno de ellos es cuando los niños más pequeños no pueden distinguir la realidad de lo que es la ficción. Otro de los elementos es los videojuegos, los cuales han evolucionado con el tiempo. Como sabemos, en un primer momento existían las consolas, hasta que se fue desarrollando por lo que conocemos hoy los videojuegos. Más de la mitad de los niños reconoce que jugó videojuegos en algún momento de su vida, pero distinguen que no fueron propios de su edad y reconocen que en ellos se pueden ver reproducidas acciones que maltratan, torturan y hasta matan a personas. El riesgo justamente que existe con el uso inadecuado de los videojuegos radica en el tiempo dedicado a ellos y por sobre todo en su contenido. Y otro también de los riesgos es el provocado por no estar adaptada a la temática del mismo, a la edad o al nivel madurativo del niño. Otro de los elementos